vamos a hablar de política. Y es que me acompaña Pedro Miguel González, exdiputado, exsecretario general del PRD, expresidente de la Asamblea, quien el pasado sábado realizó una reunión de dirigentes en el área de la locería. Pedro Miguel, bienvenido. Esto indica el pistoletazo de salida para esta renovación y estás ya pensándolo en correr a secretario general, pues en esta renovación que deben sufrir los partidos que fueron ampliamente derrotados en las pasadas elecciones. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Fernando. Oye, disculpa la iluminación en esta mañana tan oscura. Bueno, Me tocó la entrevista estando en camino y tuve que detenerme. vale. Y he tenido que encender la iluminación del vehículo para que puedan verme. Pero sí, en efecto, hubo una reunión el pasado sábado 8 de junio en la ciudad de Panamá, donde convocamos a dirigentes de todo el país que forman parte del movimiento de base para el rescate nacional fundado en octubre del año 2022. Y el propósito es iniciar contacto con dirigentes de todo el país, de distintas corrientes del partido que busquen pues, una renovación anticipada de liderazgo dentro del partido. En efecto, hemos visto que contrario a lo que ha ocurrido en otras ocasiones cuando el PRD ha perdido las elecciones, y luego de esta derrota que ha sido la más catastrófica de todas, la actual dirigencia del partido se niega Sí. a, a renunciar y abrir un espacio para una renovación a través de un directorio nacional. Así que aquí lo que toca ya es hacer toda la movilización para recoger las firmas del directorio nacional, de los miembros del directorio nacional, para que haya una convocatoria a un directorio extraordinario que pueda a su vez convocar a un congreso extraordinario y que este congreso pueda, modificando o reformando el estatuto, acortar los tiempos para la reorganización. De modo que no tengamos que esperar, como ocurrió cuando perdimos en el 2014, 2 años y medio o 3 años para realizar un congreso ordinario, sino que puedan hacerse las modificaciones al estatuto que nos permitan, a través de artículos transitorios, acortar los tiempos y en un plazo mucho más corto, muy probablemente el próximo año, tener un congreso ordinario que nos permita renovar todas las estructuras del partido con un nuevo liderazgo que comprenda la realidad del momento que vive el partido y que vive el país, para poder prepararnos para las distintas coyunturas que vienen en el futuro. Bueno, pero ¿cómo es este proceso, Pedro? Porque ¿se hace con los delegados actuales o hay que empezar todo el proceso desde cero, escogiendo toda la estructura hasta llegar al Comité Ejecutivo Nacional? Bueno, ante la negativa de los miembros del CEN de renunciar, como ocurrió en el pasado en otras ocasiones, lo que toca es que los miembros del Directorio Nacional, por su propia cuenta, tal cual lo establece el artículo 24 del Estatuto, y conforme también a lo que establece la ley electoral, se autoconvoquen a un Directorio Nacional extraordinario con una agenda específica, y dentro de esa agenda debe estar el proceso de reestructuración, que pasa por la convocatoria a un Congreso extraordinario. Lo que no se puede, y eso ya quedó demostrado en el pasado por sucesos que se han dado en otros partidos políticos, es que se pretenda desde un Congreso extraordinario relevar a los actuales dirigentes del partido. El Congreso extraordinario sí es la máxima instancia de dirección del partido, pero este Congreso lo que tendría es la posibilidad de reformar el estatuto, hacer las modificaciones que correspondan para acortar los tiempos de la reestructuración. Si no se hace esto, lo que debe entender la membresía del partido es que nos tocaría hacer un congreso en el año 27, es decir, Sí. cuando ellos falten menos de 2 años para las elecciones generales, de modo que se reformaría el estatuto, se convocaría a un congreso de forma anticipada y nosotros esperamos que sea para el año 2025. De modo que ya allí sí tendríamos que, para un congreso ordinario, elegir nuevos delegados y, bueno, todo el proceso y directivas de corregimiento y todo el proceso que lleva hasta la celebración de ese congreso ordinario, donde se elegiría una nueva dirección política. Pero ¿quién es? Es decir, ya renunció Doris Zapata,
ya renunció Cristiano Adame. Cristiano Adame. Es decir, ¿quién más esperamos que renuncie? Ahora que Rubén de León, por ejemplo, quedó sin curula en el Parlacén. Sí, creo que eso demuestra No, la poca eh, fuerza que tiene el partido. no, la información que tenemos es que ellos ya se reunieron y en una reunión del Consejo Directivo Nacional plantearon que no van a renunciar. No van a renunciar, no van a abrir este espacio para que un directorio pueda elegir un CEN transitorio. Y ante esta realidad, lo que toca entonces ahora es movilizarnos para recoger las firmas de los miembros del directorio nacional, convocar a este directorio extraordinario y que este directorio extraordinario pueda convocar a un congreso extraordinario, cambiar el estatuto y adelantar los tiempos para el congreso ordinario. De modo que en lugar de tener que hacer ese congreso ordinario en el año 27, la idea es poder adelantarlo para el próximo año. Pero hay algo que me llama la atención, Pedro, porque esto es algo que se viene martillando en Cambio Democrático desde hace años y que el Tribunal Electoral lo que ha dicho es que hay que agotar los términos. Punto. Sí, las Sí, sí, electivas lo que tienen que pasa es quedarse que, hasta bueno, que se agote el término. bueno, es que precisamente por esa experiencia, es que te digo que un congreso, en el caso del PRD, o una convención, que fue lo que decidió el Tribunal Electoral de carácter extraordinario, no tiene la facultad para relevar a los miembros de la dirección del partido. Ante la falta de desprendimiento de estos dirigentes, entonces lo que toca es acudir a los canales institucionales. La máxima instancia de dirección del partido es su Congreso Nacional. Y quien lo puede convocar es el Directorio Nacional. Por eso tendríamos que convocar primero al Directorio Nacional de forma extraordinaria para que este Directorio Nacional convoque al Congreso Extraordinario. Y cuando el Congreso Extraordinario se reúna, entonces se hacen las modificaciones al estatuto que correspondan para adelantar los tiempos de la reorganización. Esto ya lo hemos hecho en el pasado. Sí, claro. Por ejemplo, nosotros elegimos un CEN transitorio o teóricamente transitorio en el año 2009 y este CEN adelantó los tiempos en lugar de convocar a un Congreso ordinario para el año 2013, lo adelantó para el 2012. Sí, O sea, este fue el CEN aquel en el que estábamos con Michel con Michel Doin, Doens, sí. Francisco Sánchez Cárdenas, y adelantamos los tiempos precisamente para darnos oportunidad de reestructurar el partido hacia las elecciones del año 2014. O sea, esto ya ha ocurrido. Lo hicimos en el Congreso Extraordinario de febrero del año 2011. Ahora lo que tendríamos que hacer es repetir un ejercicio similar y en un Congreso extraordinario convocado por el directorio extraordinario, entonces poder adelantar los tiempos y a más tardar el próximo año tener ese Congreso ordinario. Pero Pedro, dentro de esa reunión con dirigentes del PRD, hicieron una especie de acto de contrición. Es decir, ¿qué falló en las elecciones pasadas? Porque si uno ve el voto, si lo toma como una pirámide, pocos votos presidenciales, pero muchos votos para representantes. Es decir, casi el 40% de los votos a representantes fueron a la papeleta del PRD. Que si eso hubiera estado invertido, otro gallo hubiera cantado. Sí, bueno, obtuvimos casi 500.000 de votos en la elección de representantes de corregimiento. Con una votación como esa, probablemente habríamos estado en segundo o tercer lugar en la elección presidencial. Es decir, aún a pesar de que obtuvimos un buen resultado en la elección de representantes, estuvimos lejos de los 700.000 miembros casi que somos en el partido. Sí. Solo sin sumar a nadie de afuera del partido. De modo que hemos visto que hubo gente del partido que votó incluso por otras alternativas distintas a las de nuestro partido. Pero lo que hubo fue una serie de errores subsecuentes de inicios del gobierno. La dirección del gobierno decidió tirar al bote, al cesto de la basura, una propuesta que le habíamos presentado a la sociedad panameña para hacer transformaciones importantes que quedaron por hacerse, y decidió simplemente jugar al mismo juego del resto de la clase política, ¿no? Utilizar el poder político para favorecer ciertos intereses de carácter económico. Entonces, al final nos fuimos distanciando cada vez más de nuestra base social y política
y el resultado fue que tuvimos, un resultado en el que menos de 1 de cada 5 miembros del partido que salió a votar votó por nuestra propuesta presidencial. Es decir, Wow. más del 80% de los miembros del partido que salieron a votar ese día prefirieron votar o por Martín Torrijos o por Zulay Rodríguez o por otra alternativa. Lo que te demuestra que la base del partido no se identifica ni con el liderazgo gubernamental ni con el liderazgo electoral que teníamos en ese momento a nivel presidencial. Un poco más en las otras elecciones, pero también el resultado fue catastrófico. Sí. O sea, decir que teniendo 35 diputados en este momento y en el periodo que inicia el 1 de julio tenemos solo 12, Sí. decir que fue un buen resultado, yo creo que es negar la realidad. Igual que de 37 alcaldes, tener ahora 27, perdimos 10 alcaldías, y no solo cualquiera alcaldía, o sea, perdimos las alcaldías más importantes, Panamá, San Miguelito, Colón, David, las más importantes de todo el país las perdimos. Y ahora tenemos 10 alcaldes menos, y ahora tenemos muchos representantes menos de lo que teníamos hasta el 30 de junio de este año. Es decir, en todas las elecciones el resultado estuvo muy por debajo del resultado que tuvimos en el año 2019. Es un total fracaso de esta dirección que se niega a abrir un espacio para la renovación inmediata del liderazgo, y por eso es que ahora tenemos que desarrollar todo este ejercicio que nos permite el estatuto del partido, y que lo haremos, y en la medida en que ellos se resistan, peor será el resultado para ellos cuando se celebre ese Congreso Ordinario. Así es. Bueno, Pedro Miguel González, ¿va a haber una segunda reunión de estos dirigentes en otro lugar del país? Por supuesto. Estamos pretendiendo el próximo fin de semana, no, sino el del sábado 22, movernos hacia el interior, muy probablemente a la provincia de Chiriquí, y posteriormente lo haremos en provincias centrales, muy probablemente en Santiago de Veraguas. Finalmente haremos un ejercicio también importante en el área metropolitana con el resto del país, tanto Panamá Oeste como Colón y el resto del país en la capital, de modo que serán 3 reuniones importantes a la que invitaremos también a los medios de comunicación para que puedan presenciar lo que va a ocurrir dentro del PRD en corto plazo. Pedro, ¿quién más te está acompañando en este movimiento? Bueno, mira, la reunión del sábado pasado fue una reunión muy, muy discreta de cuadros políticos, Sí. alrededor de 120 cuadros o dirigentes de todo el país, pero a partir del ejercicio que vamos a hacer, vamos a estar coordinando con la expresión que lideriza el diputado Cristiano Adame y con otros dirigentes del partido, aquellos que, por ejemplo, convocaron hace unas semanas atrás una reunión en Gorgona a la que asistió el expresidente Pérez Valladares, ¿te acuerdas? Sí. Una reunión interesante en la que él se lanzó un discurso y luego se retiró, pero la inmensa mayoría de los que estaban ahí eran gente que no se identificaron con ese discurso, y en todo caso la mayoría habían votado por una alternativa distinta a la candidatura que presentó el partido de manera forzada en las elecciones del 5 de mayo. Bueno, Pedro Miguel González, gracias por esta Bueno, gracias a ti por la entrevista. participación. Y disculpa por la iluminación. No te preocupes.